Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a tratar un tema que, pues solemos tratar cada 4 años. Y entre que has leído el título y lo que acabo de decir, seguramente ya sepas que vamos a hablar sobre cómo invertir en bolsa dependiendo o en temporada, digamos, de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a ver qué suele pasar en los mercados antes de las elecciones y también, pues, qué sectores, qué empresas, qué grupos empresariales pueden ser más interesantes dependiendo de si gana un candidato u otro. Antes de empezar con este podcast, quiero simplemente decir que quiero disculparme, de hecho, por la voz que llevo. Lo que pasa es que he dormido 0 horas esta noche, estamos a martes. Yo tengo un problema de salud que nadie sabe lo que es, o sea, llevo desde crío, que nadie sabe lo que es ni nada, y que son picores en el cuerpo aleatorios, ¿no? Y a veces se intensifican y a veces no. Entonces a veces me da por ahí y no puedo dormir. Y para que tengáis, o sea, esto no es moco de pavo, o sea, me tomé, por ejemplo, un diazepam, no sé si fue un diazepam, pero equivalente, pastilla para dormir de esta relajante muscular fuerte, y aún así, pues no conseguí pegar ojo, a pesar de haberme tomado una pastilla. Ya os adelanto yo que no suelo tomarme estas cosas muy frecuentemente, por lo cual no es problema de tolerancia. Son cosas que me pasan y que, pues seguramente esté un tiempo así. Así que nada, simplemente decirlo por si tardo en responder a veces, o por si me veis un poquito más ausente, o que me duermo en el horario. Pues son este tipo de cosas. Pero cerrando ya este tema y volviendo al tema de los mercados, que al final es lo que nos interesa a todos, vamos a suponer varias cosas. En primer lugar, vamos a suponer que el duelo presidencial en Estados Unidos, por supuesto, que será en noviembre, que todavía no se conoce, ¿vale? Pero que más o menos podemos ya estimar cuál será. Vamos a suponer en este podcast que va a ser un Donald Trump contra Joe Biden, exactamente igual que el que tuvimos en 2020. ¿Por qué decimos que ya Donald Trump si todavía no han terminado las elecciones primarias republicanas? Pues al final, dos de los candidatos más fuertes que estaban, optando a la presidencia del Partido Republicano y por ende luego a las elecciones, que eran Vivek y Ron DeSantis, pues esta pasada semana se bajaron del carro de la carrera presidencial y ya dijeron que todos sus votantes votasen a Trump para las primarias. Queda Haley, que es una señora, una chica, pero que está como si tiene un 20% de apoyo y Donald Trump tiene como un 80%. O sea que es muy, muy probable, a no ser que alguna corte judicial, porque ya sabéis que hay mucho lío judicial, a no ser que pase algo raro, es muy probable que Donald Trump vuelva a ser el candidato republicano a las primarias, a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en el Partido Demócrata es cierto que todavía no se ha decidido nada. Joe Biden ha dicho un par de veces que si gana Donald Trump tendrá que volver a presentarse él. Ya sabemos que al final, y esto ya no es opinión política, sino que es así, pues Joe Biden es una persona muy mayor, es una persona que claramente, no por sus ideas, sino por la forma de decir, se cae, es una persona que está un poco senil, las cosas como son. Entonces no le extrañaría a nadie que hubiese otro candidato demócrata. Pero como de momento no tenemos ningún tipo de información, solo estamos a 23 de enero, vamos a suponer que el enfrentamiento político va a ser Joe Biden demócrata contra Donald Trump republicano. Así que vamos a ver un poquito en qué empresa sería interesante invertir dependiendo de quién pueda ganar este mandato. Si vuelve Donald Trump a la presidencia de la Casa Blanca, o si por lo contrario Joe Biden extiende su mandato 4 años más. Lo bueno que tenemos en estas elecciones es que ambos candidatos, insisto, si no lo cambian, pero ambos candidatos ya sabemos lo que han hecho, ya han pasado un tiempo en la Casa Blanca. Joe Biden, por supuesto, estos últimos 4 años, desde 2020... que me da el hipo. Desde 2020 ha estado en la Casa Blanca, por lo cual ya sabemos un poquito cómo funciona. Y también Donald Trump, desde 2016 hasta 2020, pues estuvo en la Casa Blanca, por lo cual ya sabemos cómo ambos dos políticos se comportan cuando están en el despacho oval. Vale, entonces lo que pasa aquí es que hay una problemática un poco extraña, y es que a diferencia de lo tradicional, ¿no?, que normalmente, y sobre todo hace 4 años, los que ya escucháis este podcast, pues hablábamos de que los demócratas históricamente pues tienen preferencia por unas políticas un poco más sociales, también unas políticas un poquito más de liberalización, sobre todo en términos, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? En términos de todas empresas que se dediquen a temas de marihuana, legalizaciones, etcétera. Y por el lado contrario, pues los republicanos normalmente pues tienden más a unas políticas un poquito más liberales en lo económico, bajada de impuestos y también pues al tema de armas y tal. Sin embargo, hemos visto una paradoja también con estos dos candidatos que tenemos ahora mismo, y es que
Donald Trump, que a priori es como el candidato de republicano, que tiene más que apoyar Lockheed Martin, Boeing, etcétera, estas empresas de armamento, fue un candidato que cerró guerras y no inició, o al menos no inició ninguna guerra en Estados Unidos durante su mandato, y sin embargo Joe Biden, que es demócrata, a ver, pequeño paréntesis, ¿no? Al final América sirve a los intereses de América y siempre va a haber guerras y tal, ¿no? O sea, no estoy diciendo que uno bueno sea bueno y otro malo, sino que están cambiando un poco los papeles y como iba diciendo, sin embargo, bajo el mandato de Joe Biden, pues hemos visto como empresas como Lockheed Martin, la propia Boeing, quitando quitando el tema de los aviones han disparado, etcétera, por el tema de la guerra de Ucrania, por el tema del conflicto en Palestina, por el tema incluso ahora de esa tensión en Yemen, ¿no? Que parece ser que puede haber otro conflicto. Entonces, claro, se han cambiado un poco los papeles. Y lo que siempre decimos en este tipo de podcast cuando hablamos de temas de elecciones es que lo más prudente y lo más inteligente realmente es pasar del tema. Es simplemente no hacer caso porque al final el mercado está muy poco condicionado por quién gane las elecciones o qué partido político gane las elecciones. Lo dijimos cuando fueron las elecciones españolas, que dijimos que daba igual que ganase el PSOE o el PP. Al final el mercado, las bolsas, sobre todo las empresas, quitando casos muy extremos, como puede ser que haya un levantamiento militar en dictadura, o como puede ser pues, por un gobierno, por ejemplo el de China, ¿no? que es una dictadura. Quitando estos casos muy extremos, al final quien esté en el poder le importa un bledo a los mercados. Será más estricto con las regulaciones, pondrá algunos impuestos extra, los quitará, será un poquito más amigable, pero en términos generales al final los mercados se rigen por dos cosas: por la liquidez que hay en el mercado, y esto al final pues no lo deciden los gobiernos, y luego pues también se rigen por el crecimiento de EPS que tienen las empresas. Entonces, gane Trump, gane Biden o gane mi abuela, al final si las empresas siguen creciendo en EPS, en beneficios por acción, si sigue habiendo liquidez en la economía, pues las bolsas van a subir. Y por lo contrario, si se recorta muchísimo la liquidez en la economía y hay una recesión, pues es probable que las bolsas caigan por mucho que gane un político que, digamos así, a priori sobre el papel beneficie a la actividad empresarial. Insisto, al final, por supuesto que si un político beneficia a la actividad empresarial, pues es más probable que haya nuevas iniciativas. Pero al final lo que hemos observado es que tanto monta tanto Isabel como Fernando, como se dice aquí en España. Sin embargo, es cierto que en Estados Unidos al final Donald Trump es una persona bastante peculiar, vamos a decirlo así. No sé si estabais invirtiendo en bolsa del periodo de 2016 a 2020, yo particularmente sí, y recuerdo que había mucha expectativa cada vez que Donald Trump ponía un tuit. Algo que puede parecer un poco ridículo así a priori, sí que es cierto que es algo que tendríamos que tener muy en cuenta a la hora de ser especuladores en el caso de que Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Y si bien es cierto lo que hemos comentado de que al final pues da igual realmente quién gane a la hora de la bolsa, es cierto que pues siempre habrá algún sector que se vea beneficiado, que no, pero bueno, también hablamos de que al final el sector del cannabis se vería beneficiado por el tema de Joe Biden llegando, pero al final eso es algo que depende de los estados y es algo que al final pues no ha pasado nada y que depende mucho la cotización de estas empresas de la liquidez del mercado. Sí que es cierto que tendría cuidado si tuviese acciones de empresas armamentísticas o relacionadas con el tema de armamento. Incluso empresas de acero, de tratamiento de acero, de tratamiento incluso de cerámica que se empleen en este tipo de aircrafts militares, tanques, lo que sea. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que Donald Trump ha dicho en muchas ocasiones, no sé si de verdad o en broma, porque la verdad es que Donald Trump pues, es una persona poco predecible, la verdad, pero es cierto que ha dicho en muchas ocasiones que él va a acabar con todas las guerras que hay ahora mismo en el mundo. Lo cual me parece en el mundo, que involucran a Estados Unidos, lo cual me parece perfecto, pero desde un punto de vista únicamente bursátil, esto no es muy positivo para empresas como Lockheed Martin, que para quien no lo sepa es la que fabrica, por ejemplo, los cazas F-21, no sé por cuál vamos ya, F-22, y un montón de armamento. No es bueno para, ahora no se me ocurre, pues para estas empresas armamentísticas que están ahora mismo en máximos históricos, no es muy bueno, porque si llega Donald Trump a la presidencia, se acaba el suministro de armas para Ucrania, que me parece perfecto, de verdad, o sea, a nivel humano es lo que debería pasar, pero ya de ya. Sin embargo, si hablamos únicamente, insisto, de tener acciones de estas empresas, yo, sin ganarse Donald Trump, o si viese en las encuestas mucha ventaja para Donald Trump, yo me desharía de este tipo de posiciones en el caso de que estéis, ¿vale? Todo el tema armamentístico, todo el tema incluso de acero industrial para temas militares, incluso inteligencia militar, lo desecharía, ¿vale?
Pero por lo demás, realmente no os preocupéis. Al final lo que hay que hacer es simplemente tener una estrategia, saber dónde entrar, cuándo salir, qué empresas comprar, qué buscábamos, los crecimientos, comprar en roturas, empresas de calidad, empresas con MOAT, etc. Y ya está. Y sobre todo estar atentos a ciertos indicadores que ahora mismo pueden ser las expectativas sobre los tipos de interés, que puede ser también el bono americano a 10 años y que por supuesto es siempre la liquidez global en el sistema. Al final esas son las tres variables que nosotros como inversores tenemos que estar traqueando de forma más constante, y que esté uno u otro en la presidencia, pues quitando casos muy extremos, la verdad es que es bastante irrelevante. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los datos. Al final, ya veis, en teoría los demócratas y Joe Biden es lo que, entre comillas, más perjudica a las bolsas a nivel de que no les deja libertad económica, aunque bueno, Estados Unidos siempre libertad económica. Y ya veis que los mercados están en máximos históricos, quiero decir. Al final, la bolsa le importa un comino quien esté mandando, insisto, mientras no pase o algo muy raro, o mientras pues no sea un lanzamiento militar, o mientras no sea una dictadura, etc. O sea, quitando cosas extrañas, a los mercados les importa solo la estabilidad en general y la liquidez que hay en el sistema, y ese crecimiento de EPS, que es en lo que siempre hacemos hincapié. Entonces, tenía una pregunta de una persona hoy en Instagram que me comentaba que haremos nosotros en Boring Capital dependiendo de quién gane las elecciones. Y creo que llegados a este punto podéis intuir un poco mi respuesta, pero es que pues no vamos a cambiar absolutamente nada. O sea, nosotros cambiamos nuestra forma de operar cuando cambia el contexto del mercado, cuando sube la inflación, cuando hay un cambio, cuando bajan los tipos, cuando hay algo realmente que sí que afecta al inflow de dinero en los mercados. Pero que cambie un político, que cambie las políticas básicas, que suba un poco los impuestos, que baje un poco los impuestos, en líneas generales nos importa más bien poco. Siempre se puede, como digo, emplear alguna ventaja de que si algún político tiene mucha fianza con un sector, pues sí que es cierto que lo va a beneficiar, así son las cosas, el mundo no lo hago yo, pero quitando eso, casi la recomendación es que no os comáis la cabeza, que operéis vosotros como bien sabéis operar, stop loss ceñidos, gestión de riesgo, que es lo más importante en este planeta y sobre todo cuando invertimos nuestro dinero en bolsa, y ya está, la verdad. Nosotros, por actualizar, que este podcast me ha quedado un poquito corto, ayer compramos una nueva idea de inversión en Boring Capital, no os puedo decir cuál, obviamente por respeto a los clientes, pero bueno, que podéis haceros clientes de Boring Capital, incluso podéis probar el servicio de 7 días gratis, ¿vale? En nuestra web, boringcapital.net, bajáis un poquito y podéis ahí hacer la prueba gratuita de 7 días, si no os gusta no pagáis, si os gusta pues os quedáis, ya os adelanto yo que como el 99% de gente que hace la prueba gratuita se queda, pero bueno, nada más, la verdad. Espero que este podcast te haya ayudado, espero que este podcast te haya dado alguna preocupación acerca de este tema. Y oye, yo me voy a seguir trabajando, que estoy muerto y solo son las 12 de la mañana. Así que nada más, amigos, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.